Dios está poniendo esto en mi corazón, ¿no? Que tiene que ver con la idea de avivamiento, con los cambios que Dios va a hacer. Y yo creo que es el tiempo, yo creo que ya comenzó el avivamiento. Pero te quería compartir esta palabra, que es para nosotros, para vos, para mí, para la iglesia. Y estaba buscando un nombre que ponerle, ¿no? Y yo la quería llamar terremoto espiritual. No sé si viste que la semana hubo un gran terremoto en Japón, ¿no? Donde todo se mueve y lo que uno parecía ordenadito y perfecto y desapareció. El avivamiento por naturaleza es un terremoto espiritual. ¿Qué significa esto? Que sacude la estructura religiosa para producir algo nuevo. Nosotros pensamos que nuevo es diferente, no. Nuevo es cuando una estructura ha llegado a un punto determinado que no sirve para el fin cual Dios la puso. Dios viene a producir un avivamiento, un terremoto que modifica eso que el hombre ha construido. Uno de los síntomas del último avivamiento, los que son más viejos los pueden darse cuenta, es el fin de las denominaciones. ¿Sí? Para aquellos que somos más viejos, ser bautista era ser bautista y ser pentecostal era ser pentecostal. Pero después del avivamiento ya era muy difícil definir eso. Había bautistas que oraban por la gente, que hablaban en lengua, y venían pentecostales por ahí que estaban con lo que llamaban la manta, ¿sí? Se te cubrían la cabeza y que con pollera, y eran más cerrados que algunos bautistas. Y ya, ¿qué pasó? Lo que pasó fue un terremoto que modificó las estructuras, intentando producir una unidad que el pueblo de Dios necesitaba para alcanzar la próxima meta que Dios tenía. Y estaba buscando la palabra, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo ejemplificar esto? ¿Cómo intentar ver un cambio de tiempo? Y yo tomé 3 textos bíblicos que me parecen interesantes para esto. Uno propiamente en el tiempo de Jesús, y luego tomé 2 que nos servirían más para nuestro tiempo. Que es más fácil ver el terremoto mirándolo de lejos, 2000 años atrás, que ver el terremoto en nuestro propio tiempo, porque implica el cambio no solo de la estructura religiosa de la iglesia, sino de mis propias estructuras religiosas. ¿Para qué? Para entender un poco más la sabiduría de Dios, el amor de Dios y el discernimiento de Dios. El primer texto está en Mateo 23. No lo voy a leer completo porque es muy largo el texto, pero quiero tomar algunas partes de este texto para que ustedes puedan ejemplificarlo y entenderlo. Que en el tiempo de Jesús, cuando la promesa que era Él mismo, uno lo ve chocando con la estructura religiosa de su tiempo, que era la cual hablaba de que iba a venir. ¿Cómo puede ser que la estructura religiosa no pueda reconocer a su propio Mesías? Porque la estructura religiosa se había convertido en un fin en sí mismo, perdiendo el objetivo que era acercar las personas a Dios. Un sistema religioso me hace creer que voy bien, pero me roba lo más importante. Es decir, bueno, ¿cómo me hace creer que voy bien? Bueno, si vengo todos los domingos al culto, si cumplo, me parezco más a los que van a la iglesia, ¿sí? Tengo mucho lenguaje bíblico cuando hablo, ¿sí? Bendición, hermano, bendición, hermano. Paz. Tienes tú su propio lenguaje y sistema de comunicación. Pero por ahí
me estoy perdiendo lo más importante. Y siento que mi vida como que está estancada. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo la estructura del sistema, aunque en sí mismo no es malo, me está quitando lo mejor, que es mi búsqueda. Percibir y sentir el amor de Dios y avanzar en las cosas que Dios me pide a mí, no a la iglesia. Me pide a mí como persona, me pide a mí como ser humano y quiere que yo sea pleno. Yo voy a elaborar algunas ideas, ¿no? Para ver si te puedes dar cuenta. A veces la estructura religiosa hace que lo importante sea el lugar. Es el lugar que ocupo yo. Y también es cumplir ciertas reglas. Y algo que es más sutil, pero cuesta verlo, es reemplaza el lugar del maestro. Es decir, reemplaza el lugar de la voz de Dios, reemplaza el trato directo con Dios, lo que yo llamo la tercerización de la fe. ¿Sí? No, que el pastor me diga qué tengo que hacer, que el pastor me diga, voy a buscar el consejo en la persona. Y la persona ocupa lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Que fue romper el velo para yo hablar directamente con él. Hace énfasis en lo externo muchas veces, es decir, la apariencia. Levanta el juicio como una norma. Es decir, yo como tengo un poco más de conocimiento, puedo decir al otro que está bien, que está mal. Y meterme en su vida, a marcarle posiblemente sus cosas irresueltas, como quien tiene la autoridad para meter el dedo en la llaga del otro, ¿no? Sin que eso no produzca dolor. ¿Y sabes qué? Cree que tiene respuesta a todo. Eso es cuando un sistema comienza a estructurarse y se transforma en un proceso más de carga que de liberación. El capítulo 23, y tomamos algunos para ir al texto central, dice, versículo 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y Jesús hablando exactamente su tiempo, ¿no? Dice, muchachos, ustedes son los expertos. Ustedes se sientan ahí y dan clases de absolutamente de cualquier cosa. Y Jesús los ve, ¿no? Dice, ¿cómo no pueden ver el tiempo que están viviendo? Es como si fuera el especialista de la espiritualidad, ¿no? Uno cuando tiene un problema dice, bueno, va al médico general y después va al especialista, que es el tipo que sabe. Estos se consideran los tipos que sabían. Y Jesús le dice, ustedes se sientan como los eruditos en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, dice la gente, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús da un diagnóstico. Esto no es un diagnóstico, un proceso de estructura espiritual hace que lo que el promedio del sistema proclama no se viva. Así que anda poniendo termómetro, digamos. Hace que tengamos muy buenas predicaciones, pero después cuando vamos a la praxis no se ve nada de eso. Entonces Jesús dice, bueno, lo que dice está bien, pero no haga lo que hace. Haga lo que dice. Ese doble sistema dual interno en el cual nos está mostrando que el sistema en sí mismo ha llegado a un punto en el cual necesita que Dios, como dice la primera canción que cantamos, muévete, muévete,
Y si un terremoto no es una movida, ¿qué es un avivamiento? Entonces Dios dice, bueno, necesita que mover todo para que lo que no corresponda se caiga. No tomes como algo malo esto, sino como algo virtuoso. Este texto habla del enfrentamiento, ¿no? Uno de los más fuertes entre Jesús predicando a la multitud y los fariseos allá controlándolo. ¿Te imaginas en el cuadrito? Jesús predica a la multitud, fariseos, ¿sí? Todos ese lado, saduceos, contándole las costillas, como si se viste en la jerga. A ver, Jesús, a ver, ¿qué estaba equivocando? Y Jesús los pone así públicamente. Le está diciendo, el sistema religioso, que tuvo buenas intenciones, ya no produce vida. Es el tiempo del cambio, porque yo soy la promesa. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces dice Jesús, mira, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Un tema religioso te dice todo lo que tenés que hacer, pero no hace nada. Es decir, pone la carga a la persona que por ahí está pasando un proceso de transformación en la medida de Dios en su vida, y tiene el lujo de agarrar, ir, en vez de gloriarse porque Dios está obrando, le pone una carga. ¿Sí? Me acuerdo yo que, por ejemplo, una carga era el precio del llamado. Era como, ¿viste? Era como una cosa que te ponía y te hundía en la tierra. ¿Sí? Nadie le ponía precio, porque al final nunca sabíamos qué significaba. Aparte con vos, ¿viste? De locutor. El precio del llamado. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase, no? Y el único precio que pagó fue Jesús en la cruz. ¿Quién se atreve a que yo tenga que pagar un precio cuando Él ya pagó con su vida por mí? ¿Ves la idea de la carga? Por eso uno mira en el pasado es más fácil, uno quiere mirarlo ahora y es mucho más difícil. Nos cuesta porque es nuestro propio tiempo. Pero si no hay crecimiento, no hay cosas nuevas, quiere decir muchas veces que la iglesia está transformando en un fin en sí mismo y ha dejado de cumplir la función. Y es tiempo de que Dios produzca un avivamiento. Por eso les digo, oremos por esto. Porque el avivamiento ya comenzó. Y lo que yo no quiero es perdérmelo. Quiero poder verlo acá. No sé cómo será. Si será parecido, si será diferente. Pero yo no me lo quiero perder. Y no tengo recelo de que comience con otro. Porque yo me alegro que Dios ya está obrando. Y Dios nos va a sorprender. Vamos un poquito más. Esto como uno agarra esto, lo puse como un ejemplo, como una herramienta de ver un fin, el tiempo de un fin de un sistema. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Esto es típico de la propia humanidad, ¿no? ¿Sí? Hacía rato que uno podía sentir, cuando la iglesia empezó a tener un lugar para los pastores adelante, es el día que un síntoma de algo andaba mal. No, este lugar, no, ahí está guardado para el pastor. O para los pastores, ¿viste? En congreso, ¿va? No, ese lugar está reservado. ¿Viste? Y pobre, uno que quería escuchar de cerca, que tenía hambre, si yo quiero estar ahí para que me pegue de cerca la palabra, lo hacían ponerse 3 escalones más atrás. Es decir,
Esto no es nuevo. Ya Jesús dice, mira, esos son síntomas del que el sistema se convirtió en un fin en sí mismo y ha perdido el objetivo. Por lo cual, no es que debemos salir a juzgarlo, como hace muchos se andan peleando por ahí, sino doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ven, Señor, produce este avivamiento. ¿Por qué? Porque ya pasaron más de 40 años, toda una generación, según la Biblia, en los cuales Dios tiene que poder pegar un empujón para lo que viene. Un avivamiento dura una generación. Estamos en el fin de una generación y tenemos la expectativa de que Dios, que ya está moviendo, nos sume a todos los que creemos en este avivamiento, modificando las estructuras que hemos construido para poder ver a Dios actuar libremente con lo que Él planea para este tiempo. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice, bueno, entre ustedes va a ser así, le dice. Porque hay un solo maestro, que es Jesús. Y todos después son iguales. Entonces yo estaba charlando con un hermano el otro día, intentaba explicarle qué era ser pastor, ¿no? Yo le conté una vieja frase de mi pastor, ¿no? Y me dice, mira, pastor, hay uno solo. Es el Señor, que es el dueño del rebaño. ¿Y nosotros qué somos? El perro del pastor, me dijo. ¿Cómo el perro del pastor? Y es el tipo, viste, que a veces mete la oveja adentro. Si es muy rebelde, por ahí tiene que morderla un poquito para que se vuelva al rebaño, ¿sí? Así que agarrá en internet y fíjate estos pastores irlandeses cómo manejan el ganado y vas a ver al perro del pastor cómo trabaja. Y nuestra función es esa nada más. Por supuesto que a que mordí le va a caer mal. Nadie quiere que lo muerda. Pero si se queda en el rebaño, con el tiempo posiblemente entienda por qué ese día lo tuve que morder. ¿Viste? Pero, ¿viste como el tipo, el pastor, maneja al perro con un silbido? Hace un silbido y el perro sabe cómo mover el rebaño a la derecha o a la izquierda. Por ahí tal vez el perro del pastor tenga el oído un poquito más afinado, pero de lo poco que sabemos, te diría que así debería funcionar la iglesia. Sabiendo que el pastor es Jesús y que bueno, el resto a cara de perro. Por decirlo de una manera. Y que a veces por ahí no te va a gustar lo que voy a decir. Pero no lo tomes personal. Yo escuché un silbido y él me dijo mordé y yo muerdo. Y por ahí tengo otro silbido y me dijo empuja un poquito para adentro. Y después escucho el silbido y dice, bueno, lleva un poco todo a la derecha. Y otro para todo a la izquierda, para no confunda esto con política. Y es eso nomás. El resto sabemos poco. Pero esa es simplemente nuestra tarea. Y no llaméis Padre, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es que tiene una doble función. ¿Sí? Bueno, nuestros hermanos católicos al sacerdote le dicen Padre, cosa que está totalmente prohibida en la Biblia. Pero uno puede llamarlo Padre como hacen ellos, o puede adoptar a alguien como un padre, que también es el mismo rol. Cuando yo quiero que alguien es mi padre y no es el Señor, le estoy poniendo una carga que lo va a matar. Dicen, ustedes no tienen que llamar a nadie padre, ni ponerlo en lugar de padre, ni ponerlo en lugar de Dios. Porque cuando hacemos eso, significa
que ya la estructura se ha vuelto tan cerrada, tan densa, que ha desfigurado todos los vínculos normales con Dios, nuestro verdadero Padre. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Cuando la iglesia se estructura en cargos, y parecen que los cargos son, los títulos son importantes, y no es una posición de servicio, ya algo se puso duro, ¿no? Entonces puedes poner el nombre que quieras, ¿no? No sé, Timonel, Ángel del Señor, Apóstol, Superapóstol, Extra Apóstol o Casi Dios, no sé. Y te vamos poniéndole el cargo y ¿cuál es el más? Casi Dios. Arcángel, usted no se ganará, pastora, usted no se te puede andar metiéndose, ¿eh? No quiero decir nada. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? El principio del reino es: no te levantes solo, porque Dios te va a bajar. Y preferible que, como dice Jesús, sentate en la última fila y que el dueño de la casa te llame y te ponga un lugar mejor, que vos querés ocupar el lugar y te hagan así: che, para vos, no te sientes acá, anda al fondo. Y Jesús usa esto, entendiendo y mirando cómo se maneja el ser humano. ¿Y querés crecer? Considerante el peor, el que no sabe nada, el que tiene que aprender. ¿Sí? Y Dios te va a ir poniendo poquito en el lugar que puedes bendecir y te va a hacer crecer. Un sistema que se ha vuelto obsoleto maneja los principios al revés. El que está dirigiendo se considera que es superior al promedio de la iglesia. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Era muy político Jesús. Decía: muchachos, ustedes creo que se están portando mal. No. Jesús le pega. ¿Sí? ¡Ay! Dice, de ustedes. Y los pone nombre. ¿Sí? Fariseos, hipócritas. Imagínense que Jesús está haciendo esto con la gente y los muchachos puestos ahí. No, que no estaban ahí, escuchando lo que Jesús decía. Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, que por esto recibiréis mayor condenación. Y esta palabra, que es difícil de entender, significa el abuso de los débiles. Aquel que está pasando un momento de necesidad. La viuda era la persona típicamente necesitada, es decir, la mujer quedaba viuda y si no tenía hijos o familiares, quedaba en la nada, quedaba en la calle. Es decir, guarda que aquel que para hacer algo aparentemente espiritual abusa de aquel que está en debilidad o en necesidad. Dice Jesús que el sistema, cuando ya está totalmente desconectado con Dios, se transforma en un sistema abusivo, aunque tenga apariencia de una muy buena oración. Y si buscas miles de ejemplos vas a encontrar de eso. Porque la viuda no se da cuenta. Pero Dios dice, ese es un síntoma de que el sistema está obsoleto. Que el sistema no representa lo que debería representar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Ni habéis hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno
que vosotros. Dice, ese esfuerzo personal que creo estar haciendo la obra de Dios, pero que no produce nada. A ver si... Vos fíjate que pensá en las lo llamamos campañas actuales, ¿no? Sin poner nombres. A mí me tocó estar en una de las últimas campañas hace como 15 o 20 años acá en la zona. Y no había gente... siempre me tocó estar en los que recibe la gente que pasaba frente para orar. Y después con los pastores se ha hecho una actividad en conjunto con todos los pastores de la zona. No había uno solo nuevo que hubiera conocido a Jesús. Y es lo que hablábamos entre los pastores, ¿no? Pero nadie sacaba conclusión. Es que el sistema ya no cumplía su fin. No me resucites un sistema. Deja que se muera. ¿Sí? Si no parece... Yo soy medio fanático, mi mujer me conoce. Un muerto vivo. Me parece una película de zombie. Y dice, no, pero está muerto, pero camina. No, está muerto, pero viste que algunos son más atacadores y otros son más lentos, viste. Ya hay miles de variantes. No me resucites a un muerto. Si no es eso, es un muerto vivo. Es peor que un muerto. Deja que se muera. Deja que descanse en paz, diríamos. Hay de vosotras guías ciegos que decís, si alguno juega por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Acá vienen las máximas, ¿no? Es decir, como los pequeños nuevos mandamientos inventados en la iglesia. No, guarda que si haces esto o si haces lo otro, pero si esto y aquello. Es decir, construye su propio andamiaje de sistema de propios mandamientos en base a cuestiones prácticas del tiempo. Entonces, para determinar, no sé, un error, dice, bueno, si haces este poquito, no es error, y si haces esto, sí es error. Si se ve, es error, y si no se ve, hacete el tonto, no pasa nada. Sí, empieza a construir sistemas de convivencia. ¿Sí? Si no vienes a la iglesia, es pecado. Pero si vienes a la iglesia y después tu vida es un desastre, eso no es pecado. Lo importante es que vengas a la iglesia y que pongas tu ofrenda. Después, ¿qué pasa con tu vida? No interesa mucho. Eso significa que el sistema llegó a su fin. Cuando veas que se reemplaza la presencia de Dios por lugares más lindos, o con una buena luz, o con una música que parece casi celestial, cuando ya la presencia de Dios no está, significa que el sistema ha llegado ya a su tiempo del fin. Pero ese tiempo del fin, y si no lo viste, míralo, es la gran oportunidad que tenemos, que el Señor nos visite. Que el Señor nos visite. Y ahora dejo el resto para que lo veas en casa, ¿no? Pero esta parte quiero que te quedes con esta. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, ustedes se dedican tanto al detalle de cómo debo cumplir con el diezmo y qué sé yo, y los controlan a todos, y se olvidan lo más importante. La justicia, no la nuestra de los hombres, sino la de Dios, la misericordia y la fe. Y eso venía al caso cuando yo le decía, te quita la mejor parte. Cuando pasa eso, el sistema ha llegado a su fin. No importa
qué nombre tenga, ni el tiempo que sea. Dios quiere provocar un cambio, Dios quiere provocar un avivamiento. Bueno, vamos al presente, a ver. Tenía dos. Mateo 25:31. ¿Lo tenés? Este es medio... Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga, nosotros hablamos mucho siempre del juicio final, ¿viste? En la época del juicio final y de qué sé yo, y cuando el Señor venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Acá no dice, va a llamar primero a los bautistas, después a los pentecostales, después a los católicos. No. Y cuando Dios mira a la humanidad, ¿sí?, ve las naciones, que son los ejes de poder, donde el diablo actúa en forma territorial. Entonces va a llamar a las naciones, a todos los pueblos, y no hace las diferencias que hacemos nosotros. Y se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acá, cuando diferencia, dice ovejas y cabritos, ¿sí? No está dando la definición de qué es una oveja o un cabrito. Lo vamos a ver después. Nosotros vemos la palabra oveja muy fácilmente, ¿no? Pero ojo que en las iglesias hay ovejas y cabritos. Y Jesús dice, bueno, no, pará, no te toca a vos querer dividirlo, separarlo, puedo ser el tiempo del fin, porque sin querer podés. Él habla de la cizaña, ¿sí?, y el buen sembradío. Dice, por ahí, como son iguales, querés sacar uno, te equivocás y matás al que no tenés que matar. Eso es no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de su segunda venida. Pero él dice que va a separar. Él dice que va a separar. No es que no, está todo bien, somos todos, vamos todos para adelante, no. Hay un momento en el cual él va a separar ovejas y cabritos. Y no le pone, no dice bautista, pentecostal, no dice, ¿viste? Aquel que se aferra a una denominación, a un sistema religioso, y cree que, ¿viste? Yo me aferré acá, y porque fui. Dice ovejas y cabritos. Y no da la definición que nosotros nos gustaría que nos gusta dar, o que damos generalmente. Porque tuve hambre, le dice a las ovejas, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces, los justos, acá ya le pone a ovejas, justos, le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, acá paramos un cachito. Sí, uno lo mira y Jesús dice, él ve el proceso del encuentro como una manifestación del reino. Un cambio profundo que se ve transformando la sociedad. Porque acá la palabra pequeño no está definido, pero no se refiere al nuevo en la fe,
se refiere al que estaba desnudo, al extranjero, ¿sí? Se refiere a toda la necesidad que produce este mundo dominado por el diablo y sus principios. Y dice, ustedes las ovejas extendieron el amor de Dios sobre aquellos que no lo conocían. No dice, che, estabas bautizado, pero ¿por qué? ¿Por agua? ¿Por inmersión? ¿Por sumersión? ¿Querés agregar un nombre más? ¿O por aspersión? Mirá que la iglesia estuvo discutiendo esto durante casi 500 años. No tache. ¿Hiciste la oración de fe pasando al frente? ¿En tu casa? ¿Te impusieron las manos? ¿Te arrepentiste y vomitaste todos tus errores en medio de la iglesia para que la gente vea lo que es salir del infierno? No dice nada de eso. Ni siquiera hablan los términos que nosotros hablamos con los evangélicos, ¿no? Recibiste a Jesús en tu corazón, ni siquiera usa ese término. Es una expresión nuestra. Lo que dice es, aquellos que buscaron de Dios y se encontraron en Jesús, tienen una sola marca, que son los frutos del reino. Pero que nadie lo evalúa si no está el tiempo del fin. Y después dice, bueno, a los de la izquierda. Lo dice acá la Biblia, no es que yo pongo izquierda, derecha, no. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Picante, ¿no? ¿Viste esto que dice? No, porque el cielo... No, el infierno es un estado iluminoso de donde... Él le dice acá, usa términos bien teológicos. Infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vamos al detalle. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel. No te vimos nunca, le dicen. Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos la vida eterna. Bueno, y para que entiendas cómo evalúa el Señor, cosa que nosotros no podemos hacer anticipadamente, tengo una pista para este tiempo. La pista es Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo creo que este texto es, yo cuando lo leí cuando era chico las primeras veces, me da escalofríos, ¿no? Lo que nosotros consideramos como lo máximo. Esos son síntomas del reino. Dios dice, guarda que posiblemente, tal vez, no estés haciendo la voluntad del Padre.
Y dice, no lo conozco. No los conozco. Nunca os conocí. Eso que nosotros nos gusta decir, conozco a Dios. Él responde, pero yo no lo conozco. Y muchas veces Él está diciendo, guarda que algunas cosas que nosotros consideramos como extraordinarias, a veces no es hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que esas cosas son síntomas de reino, pero guarda que después pueden permanecer en el tiempo, pero no ser reino. Y yo te dejo para que medites, pero sobre todas las cosas que entiendas que cuando Dios quiere producir un avivamiento, viene a desarmar la estructura religiosa. No esperes lo mismo que antes, espera lo nuevo de Dios. Y te pido especialmente porque esto está pensando en Argentina. Este es el tiempo en el cual Dios está viendo y mirando que va a haber muchos desnudos, va a haber muchos hambrientos. Y Dios le dice a la iglesia, ¿qué hiciste con eso? ¿Cubriste? ¿Alcanzaste un plato de comida? ¿Le diste un abrazo a aquel que está en angustia? Porque eso hace una oveja. Y no puede mirar el tiempo y el cambio de atmósfera que nos toca vivir y la oportunidad que está por delante y empezar a creerle lo que Él dice y poder perderse en las cosas humanas o decir, bueno, sobre todas las cosas, ¿cómo muestro el amor de Dios? Es estando donde hay necesidad y cubriéndola de alguna manera. Porque cuando hago esto en uno de los pequeños que están afuera, lo estoy haciendo por Jesús. Así que, ¿estás preparado para un terremoto espiritual? Mirá que no hay pensamiento y estructura que quede en su lugar, ¿no? Porque Dios simplifica para que entendamos su amor de una manera totalmente diferente. Así que, cuando cantamos Muévete, guarda. Cuando cantamos sobre avivamiento, guarda. Y contamos que se manifestará, guarda. Porque cuando la estructura llegó a su fin, necesitamos que un terremoto espiritual para que Dios produzca lo nuevo para el tiempo nuevo de Dios. Así que vamos a orar y terminamos con la predicación. Viste que hay casas que son antisísmicas, ¿no? Se dice que son las que mejor resisten. Pero todas estas estructuras humanas no resisten un terremoto de... El de Japón fue 7.9, si mal no leí. No resisten uno de 9 y uno de 10. No hay estructura humana que pueda resistir un nuevo mover de Dios. Se viene abajo. Y si se viene abajo, no temas porque no servía. Y Dios va a construir, ¿sí?, algo nuevo. Más cerca de lo que Él quiere. Más genuino. Más auténtico. Con más función de reino. La pregunta es, ¿estás preparado? Si te animás. ¿Sí? Si te animás a ver, entender y aceptar y vivir y intentar estar a ritmo de todo lo que
esta sociedad necesita y que únicamente la iglesia lo puede dar. Uno diría, bueno, pero Argentina es como un microclima. Oh, sí, pero el mundo también tiene su tiempo. El mundo no es el mismo mundo que hace 40 años. La gente no es la misma gente que hace 40 años. Las necesidades, aunque son necesidades, no se manifiestan de la misma forma que hace 40 años. Por eso necesita una iglesia que esté a tono, que esté con claridad, para hacer el mismo mensaje de salvación, pero con un formato comunicacional que me permita llegar a todos. Y sin duda eso es el amor de Dios. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque tú ya estás obrando. Señor, no sé cuánta estructura hemos construido. Nos cuesta ver nuestra propia estructura. Pero Padre, te pido que la rompas. Primero empieza por nosotros, porque no somos quienes para juzgar a los demás. Empieza por mí. Y si vos querés, hermano, decirle, Señor, también empieza por mí. Y cuando empieza por vos y por mí, ahí Dios lo hace en la iglesia. Y lo hace en la iglesia, y luego lo hace en otra iglesia. Y así, hasta que este gran movimiento se transforma en lo que algunos llaman avivamiento. Señor, queremos ser parte de esto. Queremos ser tu amor por los que hoy están en necesidad, por los que hoy están desnudos, por los que están hambrientos, por los que viven en la codicia, por aquellos que viven en el rencor, Señor, por aquellos que viven echando la culpa a todos los demás. Padre, por esta sociedad llena de valores del diablo, que se ven y se manifiestan en una Argentina destruida, que no es solidaria, que teniendo todo, no da nada. Padre, pero yo sé que únicamente tu iglesia es el factor que puede unir. Porque sé que hay creyentes entre los ricos, pero también entre los más pobres. Te pido que levantes a tu iglesia, Señor. Aunque sea por celo de aquellos que ya levantaste y ya comenzaron a ver y mover. Te pido que levantes a tu iglesia, Señor. Sin mirar el pasado, te pido que nos levantes. Por amor de aquellos que hoy se están perdiendo y no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.